Buenos días, Nerea. Puedes comenzar cuando quieras. De momento te veo silenciada ya. Vale, perfecto. Muy bien, pues me pongo la cámara simplemente para saludaros, que no quiero que afecte a la wifi. Como sabéis, estamos hoy en una jornada súper intensa de webinars de marketing y vamos a ver ahora el que se llama Estrategia para la Transformación. Cualquier duda lo podéis dejar en el chat y si da tiempo os responderé ahora y si no, pues me quedo con vuestro contacto para escribiros o responderos cualquier cosa. Me quito la cámara, ¿vale? Y cualquier duda o cualquier problema lo escribís por el chat, que está mi compañera Ana atenta ante cualquier problema. Venga, pues empezamos. Bien. Cuando os inscribisteis a este webinar, ¿no? Estrategia para la transformación, os poníamos ahí un texto que es el que veis en pantalla, bastante amplio, ¿no? Y quizás bastante abstracto. Y al final lo que yo quiero invitar es a estos 25 minutos utilizarlos para reflexionar, incluso para reflexionar no solo sobre el 2023, no solo sobre marketing. Al final lo que queremos un poco trasladaros con este webinar es que, pues bueno, una realidad, ¿no? En las empresas que queremos abordar muchos proyectos, no siempre todos salen adelante, algunos fracasan, a veces quizás, o lo que percibimos nosotros en nuestra labor como consultores, quizás por falta de visión estratégica, ¿no? Por tener ahí un roadmap, una guía que nos marque el camino a seguir y que nos asegure que los proyectos que estamos haciendo son los que tenemos que hacer y los estamos haciendo de forma adecuada. Y ahí os lanzábamos, pues bueno, varias preguntas, ¿no? Que imagino que ya les habréis estado dando una vuelta, ¿no? ¿Cuántos proyectos tenemos abiertos y a cuántos llamamos estratégicos? Si están priorizados, si tengo las ideas claras para el año que viene, si tenemos alguna metodología en concreto para poder materializar toda esa estrategia o si voy más al ritmo de lo que me pide, ¿no? el mercado y el negocio. Nosotros tenemos una metodología propia para abordar estos ejercicios de reflexión, estos ejercicios de definición de estrategia de marketing, de estrategia de transformación y bueno, queremos compartiros estos 25 minutos esta reflexión y que también lo tengáis, que conozcáis esta metodología, la que llamamos Navigator, luego veréis por qué, que entendemos como un momento de escucha y reflexión. Al final, pues bueno, vamos a hablar de cómo abordar el 2023 o al menos cómo deberíamos empezar a pensar en lo que vamos a hacer en el próximo año, pero sobre todo a cómo afrontar los cambios a los que nos vemos expuestos, ¿no? Y para eso me apuntaba aquí algunas realidades que por supuesto conocéis todas, las he puesto muy a alto nivel. El contexto, pues ya sabéis, la situación que vivimos hoy en día, que si pospandemia, que si guerra, que si el contexto económico, pero me quería ir a algo un poquito más grande, ¿no? Y me traía esta frase del CEO de Microsoft, Satya Nadella, que nos decía que al final la transformación digital que estaba proyectada para pasar a lo largo de los próximos 10 años está ocurriendo ahora y está ocurriendo todo de golpe, pues por diferentes razones y eso lo estamos viviendo personas, organizaciones, negocios, y tenemos que intentar, ¿no? Sobrellevarlo y, como se dice muchas horas, ser resilientes y adaptarnos al cambio. Otras realidades, y esta os la pongo, pero que la llevamos diciendo los últimos 5 años, un nuevo usuario, un nuevo cliente conectado, ¿no? Pero al final a lo que voy es a la reflexión posterior, ¿no? Vale, tenemos un usuario digital, vamos a decir, ¿no? Que lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero al final eso se materializa en que tiene nuevas necesidades continuamente, tenemos que aportarle nuevas soluciones, busca siempre nuevas opciones en la forma en la que se relaciona con las marcas y con los negocios y al final, y esto os lo podéis ver en vuestra propia persona, ya no solo desde la perspectiva de marketers, sino desde la perspectiva de consumidor. Queremos las cosas en menos tiempo, que nos aporten más valor las marcas cada vez en todo lo que hacen, que sea más rápido e incluso que sea más eficiente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues otra parte de nuestra realidad en ese momento de transformación, de digitalización, nos encontramos también con un cliente demandante que nos pide que le ofrezcamos cada vez más valor de la forma más óptima posible. Otra realidad, y esto es un hecho, y esto ya no es contextual, los humanos solemos pensar en términos lineales, es lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y por tanto las empresas que están formadas por personas también operan de forma lineal. Sin embargo, lo que nos encontramos es que la tecnología crece de forma exponencial. Os pongo ahí algunas de las leyes
de la tecnología, de la ciencia, en cómo se demuestra que la cantidad de datos procesados, la cantidad de datos almacenados, bueno, al final las capacidades que tiene la tecnología se multiplican de una forma exponencial, lo cual ahí es lo que vemos, ¿no? Ese enchufe desconectado entre lo que los humanos y las empresas somos capaces de procesar, ¿no? En términos lineales y de absorber y ser capaces de asumir cuando nos encontramos en un contexto de transformación digital en el que la tecnología no para de crecer de forma exponencial, ¿no? Y vamos casi a la carrera. Esto al final lo que produce es una desalineación, no somos capaces de gestionarlo todo, ¿no? Y ahí es donde nos preguntamos, ¿estamos preparados verdaderamente las empresas para todo esto? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? ¿Estamos preparados nosotros mismos, nuestro equipo? Y aquí os lanzaba otra de las realidades, otro de los conceptos que me parecen importantes que valoremos en todo lo que hacemos, ya sea marketing digital, ya sea nuevas estrategias, ya sea nuevos procesos de negocio, que es la gestión del cambio, ¿no? Aquí os pongo, y estoy segura que si estáis todos los conectados hoy aquí, seguramente no seríais los que estáis en la infografía con la pancarta, sino que seríais los innovadores que habéis creado la rueda, ¿no? Pero que al final incluso las mejores ideas, los mejores cambios, los más evidentes y los que sabemos que van a tener un buen impacto en las organizaciones van a tener personas que son aversas al riesgo y que se van a encontrar con obstáculos, ¿no? De no queremos ruedas, no queremos la tecnología, pero al final, más allá de cómo lo vamos a gestionar, es importante que tengamos en cuenta que eso va a ocurrir y que tenemos que intentar hacer partícipes a las personas desde el principio para poder, bueno, todo este momento de cambio que ya de por sí es difícil para nosotros, que estamos intentando subirnos a esa transformación y dirigir nuestros esfuerzos, nuestras estrategias y nuestro negocio hacia ahí, seguramente para los que tenemos detrás también es muy complicado, ¿no? Y tenemos que ver cómo lo gestionamos. Esta, como las anteriores realidades, como un hecho que ocurre y como un concepto que os quería lanzar para la reflexión. Y me vuelvo al título, ¿no? Para lo que estamos hoy aquí o por lo que os habéis conectado, Estrategia para la Transformación. Un título ambiguo donde los haya, pero es que verdaderamente queríamos hacer ese ejercicio, ¿no? de reflexión, y aquí os quería aportar un poco nuestra visión, qué entendemos nosotros por transformación, por qué hay que transformarse, ¿no? Para nosotros y para mí personalmente, la transformación no se puede definir de otra forma que no sea un proceso de cambio, un proceso de adaptación, pero además permanente. Yo siempre digo, no, es que ahora con la transformación digital, bueno, la transformación no va a acabar nunca, siempre va a haber cosas nuevas, la tecnología va a seguir evolucionando, siempre el usuario será distinto, será más exigente. Tenemos que estar cambiando continuamente, tenemos que asumirlo como parte de nuestra cultura, de nuestro mindset, pero sobre todo debemos entender la transformación tecnológica, digital, estratégica, de procesos, de lo que queramos, como un proceso estratégico. Y esto es importante, es algo que nos va a acompañar y que va a ser razón de nuestra existencia y de nuestra supervivencia en el mercado. Luego os lanzaré algunas frases que me parecen muy interesantes en cuanto a esto. Al final, entendemos la transformación como un proceso estratégico de cambio, de adaptación permanente en ese contexto, ¿no? del que hablamos, y en donde vemos, vamos a decir, tres grandes pilares, ¿no? Lo que son las personas, os hablaba de la gestión del cambio, y es que al final necesitamos ese cambio cultural desde las personas, hacerles posible adquirir ciertas competencias digitales, ciertas competencias incluso culturales, ¿no? de gestión del cambio, de innovación, de resiliencia, que son importantes. Otro de los pilares serían los procesos. Tenemos que asumir que solo con la tecnología que hay en día ya nos invita a redefinir procesos, a intentar hacerlos más eficientes, algunos a digitalizarlo por completo y, por qué no, muchos de ellos aprovechar la tecnología existente hoy en día y la que está por venir para poder automatizarlos y reducir esos procesos manuales y dedicar a nuestras personas cada vez más a aspectos más estratégicos de innovación que van a aportar valor no en el momento, no en la operativa diaria, sino hacia el futuro. Y, por supuesto, el tercer pilar, las tecnologías, que es como la base de todo, ¿no? A mí me gusta decir que la tecnología debemos entenderlas no como
no como el core del negocio, sino como la base que soporta la estrategia que definamos, ya sea de marketing, ya sea de negocio. Pero al final, en este viaje transformador que son los procesos de cambio, tenemos que verlo no como algo que dé miedo, no como algo de, jolín, la tecnología avanza muy rápido, no llego, los clientes cada vez son más exigentes, mis personas, la gestión del cambio que tengo que hacer, no, tenemos que verlo sin miedo, como una oportunidad para ser capaces de aprovechar todo el potencial que tiene la digitalización en términos de eficiencia, de agilidad. Y al final es que este viaje transformador, ¿no? Que suena muy poético, es un proceso complejo, probablemente es largo porque no acabe nunca y como esa carretera sinuosa no tiene una ruta definida y por tanto nos requiere todo de nosotros para ser capaces de gestionarlo y de impulsarlo internamente en las organizaciones, siendo que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Porque como resaltó ahí en negrita, el riesgo de la transformación no está en no hacer nada, o sea, el riesgo de la transformación no está en hacerlo mal o está sobre todo en no hacer nada, en quedarse quieto o hacerlo de una forma desordenada en la que no tengamos claro hacia dónde queremos llegar y no tenga verdadero impacto. Por tanto, en este contexto de, jolín, la tecnología, la digitalización, estos procesos de cambio, nosotros nos preguntábamos cómo podíamos ayudar, ¿no? Y ahí es donde surge la definición de nuestra metodología. Pero quiero un poco que os quedéis con esta idea, ¿no? En ese viaje de transformación donde nos visualizamos nuestro negocio del futuro, nuestros procesos con la tecnología más potente, nos imaginamos ese Iron Man, ¿no? Ese Iron Man brillante, de colores, con luces, con la inteligencia artificial que le ayuda a tomar decisiones, con los mejores motores que impulsan su actividad. ¿Qué pasa? Que si esto no lo hacemos de una forma reflexionada, ¿no? Que es a lo que os invitaba al principio de la charla, lo que puede ocurrir es esto, que acabemos siendo una cosa rara que parece que se quiere parecer al Iron Man que nos habíamos imaginado, pero que acaba siendo algo que está bastante lejos de ser eso, parcheado y sujetado con celos y que no llega a ser lo que queremos ser. Como no queremos que nuestra transformación sea así, que sea un quiero y no puedo, tenemos que pensar las cosas bien. Evidentemente tenemos que proyectarnos como ese Iron Man, pero para poder llegar ahí tenemos que ir sentando las bases de cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que definir esa hoja de ruta siempre siendo flexibles porque que no nos queda otra, ¿no? Pero al final que los pasos que demos sean sólidos, que sean robustos. ¿Por qué transformarse? ¿No? Creo que la imagen del Iron Man es bastante explicativa, ¿no? Porque no queremos convertirnos en una cosa rara de lo que habíamos soñado, pero bueno, me parecía interesante lanzaros esta reflexión, ¿no? ¿Por qué evolucionar? Y os decía antes, porque al final es la razón de nuestra existencia. No podemos, los procesos de transformación no terminan nunca y es que la sostenibilidad debería ser el modo de vida de las empresas, ¿no? Os pongo aquí algunas de las frases de autores reconocidos que han entendido la empresa como un ser vivo, como un ente vivo que cambia y que como todo ser vivo nuestra intención es perpetuar la especie. Y dice Simon Sinek que al final en su libro del juego infinito, el cual os recomiendo encarecidamente, les dice que al final los líderes, pero al final las organizaciones de mentalidad infinita lo que buscan es dedicar todos sus esfuerzos a que el negocio perdure en el tiempo durante varias generaciones, porque si lo que estamos haciendo no es para que perdure, ¿qué sentido tiene, no? Podemos superar al competidor, pero lo que queremos es que los pasos que demos sean sostenibles, que nos mantengan en el tiempo, que nos permitan continuar, ¿no? con nuestra actividad y nuestra entrega de valor. Y al final, ¿por qué evolucionar? ¿Por qué transformarse? Pues porque sin transformación no hay condiciones para la supervivencia. Si nos quedamos atrás, y esto va más allá de mi CRM o mi RP se ha quedado anticuado o no estoy haciendo campañas en LinkedIn, va más allá de eso, ¿no? Al final es el pensar dónde quiero estar con mi negocio, con mi marca, dentro de 2, 3, 5 años, cuál es mi propósito y qué tengo que hacer para ello, ¿no? Y para asegurarme esa supervivencia. Llevándolo un poco a las cosas que hemos ido comentando, ¿por qué transformarse? Pues porque nos tenemos que adaptar a ese nuevo usuario cliente que nos requiere nuevas soluciones, que nos requiere nuevas formas de entregarle valor y que no tiene mucho tiempo para perder. ¿Por qué transformarse? Pues para poder aportar nuevas soluciones que les entreguen ese mayor valor, porque queremos trabajar mejor, ¿no? Ya no solo la transformación es hacia afuera, el impacto que tenemos hacia el cliente. Evidentemente muchos de los inscritos de hoy sois marketers, pero también hacia adentro, ¿no?
Para ayudar a nuestras personas a trabajar mejor, de forma más eficiente, que sean capaces de llevar al cliente las cosas de mejor manera y sobre todo que podamos liberarles ese tiempo para poder priorizar esos proyectos estratégicos a los que no tenemos recursos muchas veces y tiempo para darles todo el cariño que necesitan. Me traía esta reflexión, ¿no? Porque al final muchas veces cuando estamos definiendo el plan de proyectos del año siguiente, o es lo que vemos muchas veces en los clientes, no, necesito... Las organizaciones no piensan en términos de tecnología. ¿En qué piensan? No pensamos en... Hay veces que sí, ¿no? Pero no piensas en necesito business intelligence, no piensas en tengo que meter una solución de RPA para automatizar procesos, no pienso en tengo que meter soluciones cloud, no. ¿En qué pensamos? Las organizaciones pensamos en términos de valor, en términos estratégicos, ¿no? De tengo que mejorar mi productividad, tengo que favorecer el trabajo colaborativo de mi equipo, tengo que enfocar el negocio al cliente, ser customer centric, tengo que reducir costes, tengo que impulsar la innovación. Pensamos en términos de valor o deberíamos pensar nuestra estrategia en términos de valor. Y cuando tengamos claro cuáles son nuestros ejes estratégicos, nuestros objetivos que queremos cumplir, entonces podremos responder y asociar la tecnología que va a dar soporte a esa estrategia, ¿no? Os lo decía, para mí la tecnología es trascendental en cualquier proceso de transformación en cualquier estrategia, pero como soporte lo primero que tenemos que tener claro es el destino, a dónde queremos llegar y cuáles son esos objetivos estratégicos. Y para ellos, lo adelantaba al principio, diseñamos nuestro concepto, nuestra metodología de transformación a la que hemos llamado Integra Transformation Navigator. ¿Y por qué Navigator? Pues porque queremos entenderlo como una suerte de navegador, un navegador, un GPS, ¿no? Queremos que en ese viaje que hay que abordar, que es largo, complejo, podamos ofreceros una forma de reflexión que sea fiable, que sea flexible, que entienda el origen, que entienda desde dónde partís, que reconozca el terreno y se adapte a lo que necesitáis, a esos objetivos que queréis cumplir para poder dibujar no la única ruta, sino las mejores rutas, porque cuando buscamos una dirección en Google Maps, nos da rutas alternativas en función de diferentes filtros, ¿no? Pues con esto es lo mismo, para llegar a nuestro destino, para conseguir los objetivos que tenemos, probablemente hay muchas opciones, ¿no? Y queremos dibujarlas todas y poder priorizar y tomar las decisiones adecuadas en cada momento, siendo flexibles para conseguir recorrer ese camino, ¿no? Porque, como os decía, la transformación no termina nunca. Grandes pilares de ese navegador, pues si los vemos en orden, ¿no? Tal y como están numerados, en primer lugar, entender el modelo de negocio y esto os lo digo como consultora que tengo que entender lo que hacéis, en qué consisten vuestras empresas, pero también os lo digo como ejercicio interno que podéis hacer de entiendo de verdad mi modelo de negocio, me he pintado el canvas del modelo de negocio y tengo claro todos los aspectos, ¿lo tiene claro mi equipo? ¿O desde marketing estamos teniendo solo la visión de marketing, desde finanzas solo la visión de finanzas? ¿Somos capaces todos de dibujar el mismo modelo de negocio? ¿Tenemos claro cuál es el eje vertebrador de lo que hacemos? Otro punto, y me voy al otro lado, en ese navegador tenemos que tener claro cuál es el punto de partida, cuál es nuestro modelo de negocio, pero sobre todo tenemos claro cuál es nuestro destino, ese sueño al que queremos cumplir, cuál es la misión y el propósito de la compañía. Y en el centro, nuestras personas, lo decía al principio, en una de esas realidades, ¿no? La gestión del cambio, la experiencia de empleado, súper importante en cualquier proceso de transformación. No podemos olvidarnos de nuestro equipo, tenemos que hacerles partícipes desde el principio. Y diferentes aspectos que van a rodear a esa verdadera transformación en temas de cultura, de liderazgo, de experiencia de cliente, por supuesto de tecnología, de mejora de procesos. Como se hablaba de un navegador, os tengo que hablar de los diferentes parámetros de la navegación, ¿no? Y aquí decíamos, bueno, pues en ese proceso de reflexión que deben abordar las organizaciones, teniendo muy claro esa reflexión sobre el modelo de negocio, de hacia dónde quieren llegar, cuáles son sus objetivos en términos de valor, no solo en términos de tecnología, qué parámetros de navegación tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y aquí, como la documentación la vais a tener, os ponemos alguno, ¿no? El origen, que lo hablábamos ya, el destino, el mapa, oye, ¿cuál es el terreno? ¿Cuál es mi mercado? ¿En qué me estoy moviendo? ¿No? ¿Por dónde voy a caminar? ¿Qué ruta óptima, que es la que hay que definir, pero qué alternativas también tengo? Porque tengo que ser flexible y en términos
de muchos aspectos que veis a continuación. La velocidad, oye, ¿qué límites tengo para ir más o menos rápido con mi marca, en el negocio? La gasolina, ¿cuánta intensidad le puedo dar a esto? ¿Cuánta inversión tengo? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos recursos tengo para poder hacer avanzar todos mis proyectos estratégicos? Que era una de las reflexiones que os lanzaba al principio, ¿no? ¿Cómo priorizar? Bueno, pues en base a estos parámetros, ¿no? ¿Qué otras prioridades tengo para adecuar ese viaje? Oye, necesito un asistente, ¿qué necesito para ese viaje? Necesito que alguien me capacite, que alguien me mentorice, necesito alianzas que me ayuden a llevarlo a cabo. ¿Qué nivel de conectividad? ¿Cuál es mi nivel de madurez digital? ¿No? En esa reflexión del origen sobre el modelo de negocio también tenemos que pensar cuál es el índice de madurez digital de mi organización, de mis procesos, de mis personas. Bueno, cómo me va a impactar los proyectos que vamos a hacer, ¿no? El consumo. Bueno, como veis, diferentes parámetros de la transformación de ese navegador que son importantes que nos planteemos en esta metáfora, ¿no? del navegador como una guía que nos acompaña. Todos estos aspectos son importantes para hacer y poder definir esa estrategia para la transformación, que es al final el título del webinar. Y como me queda muy poquito para terminar, porque no quiero que os perdáis los siguientes webinars, os quiero lanzar unas últimas reflexiones. Al final os he empezado contándoos unas realidades complicadas, luego os he dicho, no quiero que le tengáis miedo, quiero que lo veáis como una oportunidad. Os he dicho que hay muchas cosas sobre las que hay que reflexionar, el modelo de negocio, la digitalización, qué papel juega la tecnología, mis objetivos, pero al final tenemos que entender o acoger esta frase de Paulo Coelho de que las pequeñas cosas conduzcan a grandes transformaciones. Y es que sin agobiarnos tenemos que definir ese plan, ir poquito a poco, ¿no? Ser esa gota que cae y que como una mancha de aceite se va extendiendo, ¿no? Ir priorizando también en términos de qué cosas van a tener mayor impacto y me van a ayudar a mi organización. Empezar con pequeños pilotos, empezar a avanzar y teniendo impacto, ¿no? Y bueno, ya para terminar, os dejo con esa idea de ese viaje infinito que tenéis que abordar y que tenéis que partir de ese entendimiento del negocio, de vuestro propósito, del nivel de madurez digital. Ahí evidentemente os podemos ayudar a definir esos ejes de la transformación, esa hoja de ruta, ¿no? Alrededor de la tecnología, de los procesos, de la estrategia, pero al final es un viaje que tenéis que empezar vosotros, que tenéis que comenzar esa reflexión y empezar a, bueno, vislumbrar cómo podemos avanzar. Os he contado mucho y poco a la vez porque al final son 25 minutos, pero estamos a vuestra disposición. Y ahora lo que sí que quiero hacer es invitaros a los próximos webinars, que os quedéis con esta imagen que nos encanta de que la transformación es un proceso de cambio constante y que las empresas son un ente vivo y que, por tanto, no solo tenéis que pensar en la estrategia, sino también en muchas otras cosas quizás más operativas o no. Ahora a continuación, como os decía mi compañera Ana por el chat, es el webinar de mi compañero Rafa sobre comunicación emocional, pero tenemos una jornada muy intensa hablando incluso de estrategia legal de marketing, de captación, de conversión, de CRM, de automatización de emailing, una jornada muy intensa y que de verdad que os animo a seguir los webinars porque van a ser todos muy interesantes. Espero que os haya gustado y, por supuesto, a vuestra disposición para seguir hablando de estos temas que tanto nos gustan. Muchas gracias por asistir y nada, a vuestra disposición. Un abrazo.